auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Damos inicio en este martes a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Yo hubiese querido hablar el martes pasado de este tema que te voy a comentar hoy y que seguramente va a ser motivo de próximos abordajes en No Mires para Otro Lado. La semana pasada, el 21, en la Cámara de Diputados se aprobó por una mayoría abrumadora una ley que es el régimen de protección a las víctimas de delitos. La sanción de esta ley, de la cual la voy a abordar con mayor seriedad en el futuro porque no conseguí el texto y en la última sesión del Senado tuvo modificaciones sobre la versión que venía de diputados, me permite de todas formas, y a pesar de esto me permito, hacer algunos comentarios en torno a la sanción de esta ley. Provocó una gran alegría a un importante grupo de familiares de víctimas que acompañaron el proceso legislativo y la sanción. Es una ley que tuvo su origen en el Frente Renovador, en el diputado Sergio Massa, y que fue acompañado por un grupo de familiares del colectivo Para que no te pase, aquel que hizo aquella movilización tiempo atrás en Congreso. La alegría de quienes fueron parte de la elaboración del proyecto, del proceso legislativo, las fotos, la difusión en las redes sociales, me genera una cierta incomodidad porque pienso en algunas cosas que tienen que ver con esto de leyes que se sancionan, ¿no? O de proyectos que se lanzan. No sé, tiempo atrás, en mayo, me acuerdo con gran bambolla y con gran difusión mediática, la actual gestión gubernamental, con la presencia del presidente y de la vicepresidenta de la Nación, lanzó un Plan Nacional de Discapacidad, con gran fuego de artificios en su presentación. Muy loable en todo su contenido. El tema es que, pasado un par de meses, las organizaciones sociales vinculadas a la problemática de la discapacidad vieron con preocupación que no había pasado nada más que el anuncio y trataron de averiguar y no encontraron mucha respuesta de aquello que se presentaba como un ambiente de diálogo, de participación de organizaciones sociales. Bueno, averiguaron y era, quizás esto se modifique, ojalá así sea, era como una especie de cáscara, un anuncio. Buenas intenciones. Ni siquiera estaba formalizado en un proyecto, ese programa, en una resolución. No tenía presupuesto asignado, por la Galeri, digamos. La realidad es que después a más de 100.000 discapacitados les retiraron las pensiones. Esa es la realidad. Y cuando pienso en la ley tan importante, en esta ley que se aprobó, que es el régimen de protección a las víctimas de delitos, pienso en nuestra propia experiencia legislativa. Hace ya 9 años conseguimos sancionar, que se diera sanción a una ley nacional, la 26.370, que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia. Peleamos durante muchos años, peleamos mucho más después de que se sancionó la ley, que en toda la elaboración del proyecto, para construir las instituciones a nivel nacional y provincial. Y 9 años después estamos atravesados por una profunda decepción respecto de la ley. Porque no hay un correlato en la realidad de ese trabajo que hicimos durante tantos años. Porque también pasa, y sobre todo pasó cuando cambió la gestión gubernamental, que toda aquella construcción que hicimos durante 5 o 6 años de crear direcciones, registros, de capacitar gente, volvió a foja cero.
Hoy la ley 26.370 es un enunciado, es un papel, es una letra muerta, existen registros. Nunca más nos volvieron a llamar del Registro Nacional que se creó a partir de esta ley con el cual trabajamos codo a codo durante mucho tiempo. Desapareció en Provincia de Buenos Aires la comisión sectorial que estaba integrada por los sindicatos, por el agente de gobierno, por organizaciones no gubernamentales. Dejó de funcionar. Tanto trabajo, tantos años. Entonces pienso en la ilusión de aquellos compañeros de ruta, muchos familiares de víctima, que se sintieron muy felices por la sanción de esta ley que propone cosas verdaderamente interesantes. Algunas muy interesantes. Si bien después estuvimos charlando con Ana Herrera y muchas de estas cosas existen, también a veces es bueno ratificarlas. Porque le va a otorgar, que esta ley todavía no fue promulgada, por eso no tiene número, y por eso no conocemos exactamente el texto definitivo, pero sí en sus contenidos generales, va a otorgar a las víctimas de delito el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos con la facultad de hacer preguntas y de pedir aclaraciones a través de su abogado. Ana Herrera me decía que esto ya existía. A recibir asesoramiento y asistencia en todo el proceso judicial, incluso durante la ejecución de la pena. Esto es algo por lo que venimos bregando y que si verdaderamente sucediera, para nosotros sería verdaderamente importante. Habilita a las víctimas para constituirse como querellantes. Escuchen esto, crea la ley, centros de asistencia y protección para las víctimas en todas las provincias que deben estar abiertos a las 24 horas y que deben contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados. Sería un avance extraordinario que esto sucediera. Habla de protección especial para las víctimas, para los discapacitados, para los menores de edad, para los mayores de 70 años. Y además incorpora, la figura del defensor público de la víctima, que cada provincia va a tener que determinar y crear, y una red de letrados a partir de la Defensoría General que preste asistencia gratuita a las víctimas de delitos. Casi un mundo ideal por el cual venimos peleando hace muchos años. Pero claro, esta otra parte de la realidad con la cual yo abrí el programa, que no me hace ser y tener muchas expectativas, porque muchas de estas cosas que prevé la ley ya estaban previstas por la ley y no se cumplían. Porque en la provincia de Buenos Aires se hablaba ya del patrocinio gratuito y no hay patrocinio gratuito en términos reales. Independientemente de pensar que la Defensoría General no sería un buen ámbito donde convivan las mismas personas, defiendan a los imputados y a las víctimas. Creo que debiese haber una estructura distinta, pero esto es una minucia. Que haya centros de atención. Digo, me parece que este es un mundo ideal. Me gustaría leer esta ley y que no nos quedemos aplaudiendo aquello para lo que nos convocan siempre los funcionarios. Para una foto, para un buen diálogo, para discursos. Porque las políticas públicas, y esta sería una política pública excelente, necesitan recursos, no discursos. Recursos para que esto sea realidad. Vamos a seguir con este tema. Lo vamos a seguir muy de cerca. Vamos a hacer programas en torno a este tema de la ley. Pero le vamos a dar la voz a los familiares de las víctimas, no a los funcionarios que te hablan de un mundo ideal que después en la práctica no existe. Con mucho dolor te digo hoy que la ley 26.370 hoy es casi una figura retórica. No se cumple, no se capacita, no se registra, no se controla a los patubicas y vamos a llevar dentro de poco 10 años de lucha en este tema. Ojalá que este camino de la ley del régimen de protección a las víctimas de delito funcione, lo vamos a empujar, pero si creemos, o si alguien cree que con la sanción de esta ley llegó a algún lugar, que cambie de pensamiento. En todo caso será el punto de partida y después se verá cómo se construye. Cómo se crean las instituciones, porque tienen estos centros de asistencia, tienen que crearse en cada provincia, tienen que funcionar, tienen que tener personal idóneo. Y tienen que funcionar después, no es que le pones un cartelito, te sacás una foto, pones un lugar, se pone alguien, ponen a 2 o 3 familiares de víctimas, sacan la foto y está. Y después no existe, porque cuando vos necesitas, porque muchos familiares de víctimas necesitan, porque las víctimas son los sectores más vulnerables de la sociedad, no hay respuesta para ellos. Sería fácil también hacerlo sin la ley, pero bueno, la ley digamos que ayuda. Yo soy un convencido de que las leyes ayudan. Pero cuando las leyes se sancionan, se ejecutan,
se cumplen y se controlan. Y los únicos que van a poder controlar el desarrollo de esta ley son los familiares de víctimas. Por eso vamos a estar hablando mucho de este tema, y me hubiese gustado hablarte con más conocimiento de causa, conociendo el texto de la ley, viendo cuáles son sus posibilidades, criticando lo que hay que criticar y diciéndote que muchas de las cosas que dice en esa ley ya estaban vigentes y nunca se cumplieron, lo que me lleva a preguntarte por qué van a cumplirse ahora. Si es que no hay una voluntad y una organización que no tenemos de familiares de víctimas que estén dispuestos a que esta ley sea una realidad. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que todos los martes hacemos con Oscar Merlo. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Con Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y poniéndonos en el aire, nuestra operadora María Guadalupe Ugalde. Merlo, Sí. vamos a compartir unas noticias. Ya te anunciamos en las redes sociales. Nos acompaña Angélica Urquiza, la mamá de Jonathan Kiki Lescano. Vamos a estar a hablar de otro de los estropicios a los que nos tiene acostumbrado este Poder Judicial, al que muchos se confunden y lo llaman justicia. La justicia es algo mucho más serio que el Poder Judicial. Y también vamos a estar hablando de eso de que la justicia tiene que ser igual para todos. ¿Es igual? ¿Todos somos iguales ante la justicia? Me parece que nuestra invitada de hoy nos va a desarmar un poco ese mito. Compartimos unas noticias con Merlo, así que suyo el micrófono. Una, Castellucci, básicamente, y bueno, me mencionaste varias veces la ley 26.370 que impulsamos en su momento, y que, digamos, para no entrar en detalle, tenía que ver con el ordenamiento, el funcionamiento de los mal llamados o bien llamados patobican, depende de la mirada, que son los controladores de admisión y permanencia, que son uno de los actores que tienen que ver con la noche, porque hay muchos actores en la noche. Están los empresarios, que arman empresarios, poner que se llaman empresarios, pero los dueños, los boliches, que tienen que cumplir con normativas. Está la policía también. La policía que, bueno, en muchos casos... Hoy vamos a hablar tanto de la policía. Por eso, está la policía que tiene todo un ordenamiento, está el Poder Judicial también que funciona en instancias, lamentablemente, cuando ocurren hechos, están los servicios de apoyo de salud, bueno, hay una cantidad de actores. En este caso, ¿por qué hago mención a esto? Porque hay una situación en el año 2009, en un boliche en Santa Fe, donde hay una pelea y un agente, una policía, Patricia Castro, forcejeó con personal de seguridad. La mujer fue hasta el auto, extrajo el arma reglamentaria y disparó contra unos patóbicas, provocando... Sí, parece que la Fuerza de Seguridad no tiene muy claro para qué es el arma que les brinda el Estado, que es para defender a la gente, no para usarla. Claro, la mención tiene que ver con que dice que la noticia dice que la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario rechazó una demanda contra la provincia de Santa Fe por el accionar de una mujer policía que, estando de servicio y en medio de un incidente, efectuó un disparo. Y bueno, y acá dice que esta sala rechazó porque dice, la provincia considera que el obrar de la policía se encuadra en la esfera privada de esta policía y bajo su exclusiva responsabilidad. Digamos, no estaba en funciones, con lo cual utilizó el arma del Estado, porque va a haber un juicio contra el Estado. Bueno, esta es la controversia. Me parecía interesante que en el marco de lo que vamos a tratar hoy, y lo que mencionaba la ley 26.370, pensar cuánta responsabilidad hay del Estado en esto, porque los actores son diversos y los actores tienen distintas formas de proceder, porque son seres humanos. Pero si hubiera un Estado ordenado, donde regulara y controlara y fiscalizara como corresponde, seguramente estas controversias se achicarían bastante, controversias que en muchos casos terminan con la vida de personas. Gracias, Merlo. Vamos a ordenarnos un poco. Ya está en el estudio con nosotros Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano. Tenemos muchos mensajes, le envían saludos. Yo me complico un poco con esto de leer los mensajes que tenemos. José Roque Rodríguez nos dice: los estaremos escuchando. Y tenemos un par de mensajes que no los encuentro debajo de tantos cartelitos que te ponen, pero uno, Mara Fernández Medina, un oyente muy consecuente, ante la pregunta de que somos todos iguales ante la ley, dice: no somos todos iguales ante la ley. Eso es solo un mito, lamentablemente. Abrazo a Angélica Urquiza y al equipo de No Mires para Otro Lado. Vamos a la propuesta musical. Hoy tuve un día optimista, así que la propuesta musical de hoy, en contrapartida con todo lo que te venimos hablando desde que empezamos y lo que vamos a tener que hablar después, quiero compartir con vos algo que esté un poco más para arriba
lo que la realidad nos obliga a abordar. Así que vamos a la propuesta musical y después charlamos con Angélica Urquiza. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma y tú con ella, bro. Mira al hombre arrasa con todo lo que le dio. Digo paz, verdad, justicia, libertad. Digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad. Somos lo que somos. Animales racionales con carnet de identidad, seres humanos indiferentes, víctimas supervivientes de la propia raza humana. Somos lo que somos, no lo que queremos, individuos vigilados con derechos controlados. Somos lo que somos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos nacos, somos jodos, somos homos, somos rotos, somos falsos, somos bobos. Somos lo que somos. Con la gente a la que yo quiero, a pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Mira, somos lo que somos. Radio Palermo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Y sí, como cada martes te convocamos a que no mires para otro lado. Nuestra propuesta musical de hoy, una banda rockera española histórica, Jarabe de Palo. El tema Somos. Y dice por ahí: en la vida algo me he propuesto, seguir adelante sin miedo. Vivir y avanzar compartiendo con la gente a la que yo quiero. Voy a empezar a ser libre, estrechándote la mano. Que es el espíritu de este programa, que es muy crítico, que es muy duro, porque somos lo que somos, como dice la canción, pero no vamos a dejar de serlo. Pero nunca nos alienta, ni la alienta, nunca fue un defecto de Angélica Urquiza, el odio, la venganza, sino la búsqueda de justicia. Angélica, como muchas mamás y papás que nos visitan en este programa, padeció el asesinato
de uno de sus 8 hijos, de Jonathan Kiki Lescano. Esto fue hace 8 años, casi en Villa Lugano. Fue asesinado a manos de un policía federal. Y como muchos papás que nos acompañan, empezó una vida de lucha. Esa vida de lucha te pone en otro lugar, te hace mirar la vida de otro lugar, te condena a vivir de otra manera, a luchar. Ella es lo que hizo Angélica, sin odio, sin rencor, con ganas de salir para adelante y buscar justicia. Lamentablemente, como te decía antes, el Poder Judicial no hace justicia. Y ha sido el caso. La semana pasada, un juicio al victimario de Jonathan Kiki Lescano, y el Poder Judicial, los operadores del Poder Judicial, Tribunal Oral Criminal 16, lo absolvieron. Y hoy vamos a estar compartiendo con vos y con la voz de Angélica cómo fue el caso, cómo nació y cómo se siente una mamá que ha perdido un hijo y que después tiene que soportar las inequidades del Poder Judicial. Gracias, Angélica, por acompañarnos. Buenas noches. Y quisiera, bueno, te mandan muchos saludos, gente que está escuchando el programa, que ha visto el anuncio, te desean fuerza. ¿De dónde sacás fuerza para seguir? Porque ha sido muy duro lo que pasó, fue en julio del 2008 lo de Kiki, el asesinato en Villa Lugano, de él y de Ezequiel Blanco, un chico que estaba con él, a manos de un policía de la Federal. ¿Cómo estás parado hoy frente a la historia, frente a la absolución? Empecemos de atrás para adelante, si querés, de hoy para el pasado. ¿Qué sentiste vos cuando lo absuelven a quien está imputado por el asesinato de Kiki? Sentí que me moría de vuelta con Kiki. Sentí que lo mataban de vuelta y yo no tenía ganas más de vivir ni salir adelante, sino que no podía creer en esto, lo que estaba pasando, de que estos jueces dejaran sobreseído nuevamente a Veiga después de 8 años de lucha. Y una lucha más muy particular, ¿no? Porque en realidad Veiga había acomodado un poco todas las cosas en torno al asesinato de Kiki y de Ezequiel, y había tenido como un primer sobreseimiento del juez Fernando Cubas. Sí. Con su única versión, como suele ser, cuando participa la policía siempre hay una sola versión, la de la policía. Sí. Durante 3 años estuvimos con una sola versión, que era la versión de Santiago Veiga, que lo había dado por escrito, y que el juez Cuba lo dio por válido y lo dejó sobreseído cuando nosotros aún buscábamos a los chicos con vida. Así que no tuvimos acceso a la causa, sino que cuando lo encontramos el 14 de septiembre a los chicos, a Kiki enterrado como NN y a Ezequiel en la morgue, primero le dimos lo que le hay que darle, los trajimos a casa, hicimos el velatorio y después lo enterramos y después fuimos a presentarnos como querellante para ver de la causa y ya estaba cerrada. Me detengo en esto porque vos lo decís con mucha naturalidad, pero hay un caso que es estremecedor en el asesinato de Kiki y de Ezequiel. Vos dijiste, sus cuerpos desaparecieron, es decir, un día se fueron de tu casa y vos tuviste además que buscarlos 2 meses. Sí, 2 meses y medio. 2 meses y medio y te aparece tu hijo enterrado como NN en Chacarita y Ezequiel Blanco, que es el otro chico, sí, en la morgue también como NN. Sí. Esto es verdaderamente increíble y durante ese periodo de desaparición es que la policía acomoda todo y rápidamente sobreseen al victimario. Sí, sí. ¿Así fue? Tal cual. Lo que nosotros queríamos de hacerle entender al juez Cuba de que nosotros no lo habíamos presentado antes para tener conocimiento de lo que había pasado, porque realmente buscábamos a mi hijo y a Ezequiel con vida. Pequeño detalle, digamos, en el juez Fernando Cubas no lo pudo entender eso. No, nunca lo entendió y... O sea que el juez Cubas sobreseyó sin buscar a los padres y la identidad de los chicos. ¿Y cómo los relacionó con el autor si no sabía la identidad? Es que sí él la sabía la identidad. El 8 de julio de 2009 lo asesinan a los chicos. El 16 ya tenía juez Cuba quién era Jonathan Ezequiel Lescano, Nelson Ezequiel Blanco, con los números de documento y todo, pero él nunca informó porque lo tenía
porque en el juicio nosotros tenemos conocimiento con el forense, que el médico forense de la morgue judicial recién el 11 de julio recibió el cuerpo de Kiki, 3 días después del asesinato, y él le sacó, porque nosotros no entendíamos cuando mi familia le sacó foto al cuerpo de mi hijo, que tenía toda manchada, como que si le hubieran sacado las huellas, para identificarlo, y lo que hizo es traerle lo que decía este médico forense, sangre, como para que le puedan identificar a Kiki y a Ezequiel también. Así que ellos ya tenían el 16 de julio del 2009, el juez Fernando Cuba ya tenía todos los datos de los chicos. Y vos durante todo ese tiempo buscaste a Kiki vivo. Vivo, sí, sí, sí. Y por eso no participaste de la causa que le instruyó la Policía Federal. Claro, no participé. Con la única porque versión no, de Veiga. Claro, claro. Ana, ¿cómo es el procedimiento? Digo, porque es terrible. Digo, estamos hablando de la democracia y estamos hablando de chicos desaparecidos que después le quitan, corren a los culpables y después aparecen los cuerpos. Digamos, estamos hablando como una situación como si fuera la dictadura militar, por ejemplo, ¿no? La verdad es que sí. ¿Cómo es el procedimiento? A los chicos en la morgue, a los chicos no, a las personas que no se sabe el nombre y que no tienen documentos, se les sacan fichas. Y se busca primero, ¿y cuál es la búsqueda? La búsqueda siempre es comparativa, no se pueden mandar fichas a buscar a alguien. Se pone la edad y todo, y primero se busca algún antecedente, algún problema que hayan tenido como menor, si son jovencitos, porque eso permite hacer la comparación y sacar el nombre. Pero ella dice que ya tenían la identidad y no buscaron a los padres. Bueno, vamos a seguir viendo otras cuestiones verdaderamente insólitas que tiene este caso. Estamos charlando con Angélica Urquiza, la mamá de Jonathan Kiki Lescano, asesinado por un efectivo de la Policía Federal, que acaba de ser absuelto la semana pasada. Vamos a hacer una pausa. Jorge Alberto Celsa te dice: buen programa, mi respeto y un abrazo grande para esa madre. Esto para vos, Angélica. Y Juan Humberto Ciampoli nos escucha por internet desde Río Grande y nos manda un gran abrazo. Nos vamos a la pausa y en un rato seguimos charlando con Angélica Urquiza. RPLM, Radio Palermo. Vení a conocer la nueva peluquería de Amaya. Amaya, peluquería. Ahora, en Salguero 1831. Amaya, peluquería. Agreganos en WhatsApp 15 2584 2670. Amaya, peluquería. ¿Vemos una peli de terror? No, papi, una de acción. Vamos una comedia. ¿Y una para mí de dibujitos? Vení a Multiplex. Si no vas al cine es porque no querés. Todos los miércoles a mitad de precio. Entérate de nuestros promos en cinexmultiplex.com.ar. RPLM, Radio Palermo. Tenía un bloqueo para ir para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. La salida no está en cualquier parte, está en vos mismo. No mires para otro lado. Y si no mires para otro lado, comprometete, metete en las cosas en que te tenés que meter para que no pasen las cosas que pasan y no te gusta que pasen. Escuchamos como cada martes el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, si pensás
que alguien puede ser hijo de desaparecidos, contactate con ella. Sí, comunicate al 011-4384-0983. Anda a la Casa de las Abuelas, si no, Rey Ceballos 592, planta baja 1 de la Ciudad de Buenos Aires, o entra a la web www.abuelas.org.ar. Bueno, llevamos 535 días de privada de libertad ilegalmente de Milagro Sala. Ayer se lanzó una frente al Palacio de Justicia la campaña digital internacional por la libertad de Milagro Sala a través del sitio www.liberenamilagro.org. Bueno, están planteadas una serie de actividades donde se le va a pedir a la Corte Suprema que trate los 2 recursos extraordinarios presentados en favor de la dirigente Milagro Sala. Gracias, Merly. Estamos charlando con Angélica Urquiza y Mariano Tripiana, un compañero luchador del tema de los derechos humanos, te dice fuerza para seguir. Y otra oyente, Ana Pau, te dice arriba la lucha. Eso no hace falta que se lo digan a Angélica. Cuando te transformás en querellante, la peleás, hay un hecho que rompe, digamos, la lógica de lo que estaba sucediendo cuando estaba sobreseído Veiga, y te aparece un material que te permite dar una vuelta de tuerca, te aparece un video. Contanos qué es ese video, cómo aparece, qué contiene y cómo eso te permite llegar a un juicio que en su momento te despertó expectativas. Una pregunta, ¿aparece antes de que intervenga la Sala Cuarta que revocó el sobreseimiento? Sí. Aparece, los chicos aparecen en septiembre y en noviembre aparece este video que se lo dan a un diputado, un jefe de seguridad ahí del Senado que estaba a servicio y bueno, que hacía custodia, y bueno, se lo dan a él se lo da a Juan Manuel Combi, y ese video muestra cuando a Kiki está agonizando en la camioneta de Santiago Veiga, y lo enfocan la posición y bueno, le van diciendo arranca ahora, hijo de P, la de tu madre, y todos esos insultos que nosotros no sabíamos quién lo había firmado, y yo no lo había visto hasta el día 6 de este mes, del mes pasado, perdón. Nunca me atreví a verlo al video, sí mi familia, porque no podía ver que mi hijo esté agonizando y que lo estén firmando. Así apareció el video, ¿no? Que se lo dieron a Di Filippo, que en su momento era diputado. ¿Y quién lo había filmado? ¿Un policía? Un policía, y que bueno, se pudo descubrir en el juicio que era Santiago Veiga el que lo firmaba. El mismo policía. Además, la única persona que asiste a Veiga, casualidad, es el hermano que también era policía federal. Lo que uno diría que estaba armado todo el escenario, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, que estaba armado, y lo que también resulta que es muy llamativo es que el hermano de Santiago Veiga tenía una mochila en la camioneta de Santiago Veiga, y que muchos no hablaban de esa mochila, pero Santiago Veiga es el que lo pone en el lugar del hecho al hermano, lo que también se demuestra que Santiago Veiga tuvo ayuda para acomodar todo, y lo más también que se descubre en el juicio, lo más aberrante es de que Santiago Veiga ese día por escrito declaró, pero nunca fue a presentarse a declarar, sino que el 8 de agosto él se presentó a declarar, un mes después. Y yo digo, ¿cómo un mes después él va a relatar lo sucedido que pasó el mes 8, julio de 2008, del 8 de julio de 2009, él fue al otro mes a explicar lo que había pasado, y hoy por hoy entiendo por qué. Porque él empezó a ver las fotos de Kiki y las denuncias que yo hacía. ¿Por qué? Porque si bien no había muchos medios grandes, por decirlo así, de la televisión, de la pantalla, que está todos los días
en nuestros hogares no daban lugar, pero como había corte, por ejemplo, en Soldati, corte de luz y cortaban la calle, nosotros corríamos con el cartelito de Kiki y ahí hablábamos. Después habíamos hecho denuncia en El Menor y la Familia y bueno, él salía en un par de afiches. También hubo en Canal 2 que hacían una movida tropical y que hacían búsqueda de niños desaparecidos. También salía la remera. Yo creo que él fue a explicar y a declarar porque él vio la foto de Kiki. Eso es lo que les molesta, digamos, que tenga trascendencia, que salga del silencio y la impunidad. Angélica, ¿vos podés comentar cómo fue el hecho? ¿Se sabe cómo fue el hecho? Sí, lo que dice Santiago Veiga, lo que te puedo comentar. Santiago Veiga dice que fue abordados por 2 sujetos masculinos, que los 2 tenían armas, que uno le apuntó en la espalda y que bueno, le empezó una serie de insultos, que le sacaron la llave, que supuestamente era Ezequiel y que Kiki después cuando aparece también lo reducen, lo suben a la camioneta y que ahí empieza un forcejeo. Él cuando ve que tienen cada uno tiene un arma, empieza un forcejeo, que el forcejeo lo hace con Kiki, con Jonathan Ezequiel Lescano, que estaba en el primer asiento. Y que al ver que tenía mucho miedo por su vida, y que en todo momento dice que tenía mucho miedo, él sustrae su arma reglamentaria que tenía en la cintura, y como lo ve que Kiki estaba muy nervioso y que miraba para otro lado, cuando se descuida, agacha la cabeza a Kiki y le apoya el arma en la sien y le dispara un disparo. Se supone que estaba dentro de un auto, estaban los 2 chicos. Los 2 chicos, sí. Y él. Sí. Los chicos supuestamente armados. Sí. Y él puede matar a los 2 sin que ninguno de los chicos... Que ninguno se defienda. Sí. Los disparos, tengo entendido que la autopsia indica que en ambos casos fueron en la cabeza. Sí, y que se demostró en la justicia, se demostró que fueron disparos a matar. Sí. A Kiki le apoyó la 9 milímetros en la sien. Y lo que tiene, que lo explicó bien el médico forense de ahí de la morgue judicial, que Kiki tenía como inclinada la cabeza hacia abajo, porque explicó cómo salió el tiro y el recorrido que tuvo en la cabeza de Kiki. Y al momento, de frente, le tira a Ezequiel Blanco en la ceja y al costado de la ceja izquierda, creo que. Los 2 tiros fueron letal y los 2 tiros fueron a quemarropa en la cabeza. Cuando aparece el video, la sala cuarta revoca el sobreseimiento y van a juicio. Y vamos a que juicio. Es el juicio que terminó la semana pasada. Terminó la semana pasada, sí. Tribunal Oral Criminal 16. Sí. Tenía los nombres de los jueces que ahora... Inés Cantizani. María Cristina Bertola, Gustavo González Ferrari y Inés Cantizani. Sí. Con todos estos elementos, lo absuelven nuevamente. Sí. ¿Las armas se secuestraron? ¿Las armas que supuestamente tenían los chiquitos? Sí. Se secuestran, pero no hacen el cuidado en el procedimiento de resguardar las armas. Le ponen un ácido tan potente que no se pudo comprobar si los chicos realmente la tenían. No le hicieron tampoco las pruebas que le hacen a los chicos. El termotest. Sí. Para ver si tenían pólvora en la mano. Para ver si tenían. Igual nunca llegaron a tirar porque no había, pero tampoco pudimos comprobar de que esa arma la hubieran tenido los chicos. Claro. Porque el ácido tan potente que le pusieron no permitió a los médicos forenses de parte que pusimos periciarla. Estaban destruidas. ¿Cuáles son los elementos que encuentras, si bien recién hoy te entregaron los fundamentos de la absolución? ¿Qué pensás vos que pasa para que este tribunal absuelva
hay un montón de elementos que permitirían el beneficio de la duda o de profundizar la investigación que lo absuelven. ¿Vos qué pensás y qué sentiste vos frente al tribunal y al Poder Judicial que abordó el caso? Yo lo que pienso que por qué dejan sobreseído a Veiga son muchas cosas, pero una que me duele y que lo veo es que no tienen valor a la vida, que en este caso la justicia o el Poder Judicial, porque justicia no es, fue ciega, sorda y muda. A mí se me hace que esto pasó porque teniendo todos los elementos y viendo que los testigos declararon, los testigos que fueron testigos del hecho, porque llegaron, si bien nosotros no tenemos testigos del hecho porque no sabíamos y no había nadie, los dos chicos fueron asesinados y no hay nadie como que pueda decir otra versión que la de Santiago Veiga, pero sí los que acudieron. Es eso lo que, y después del resultado lo que me preguntabas es que yo sentí la impunidad pura y la falta de respeto hacia la vida humana, hacia un sector, porque siempre digo que tener justicia, y me lo dice mi hijo, no es un privilegio, sino es un derecho que tenemos todos y que por eso luchamos por ese derecho. Pero en este caso demostró el tribunal en todo momento que le molestaba simplemente que pongamos una radio abierta, que hagamos una olla popular, que le demos de comer a las personas que se acercaban y a todos los que estábamos, que hubiera alguna actividad de una murga, que hubiera una actividad de chicos jugando a la pelota. Le molestaba todo eso y más le molestaba que nosotros entremos con cartelitos, con las remeras, que lo único que nosotros como familiar sentimos que la identificación y que lo obligaron a llevar estos asesinos porque no tenemos otra manera, porque Kiki y Ezequiel no pueden estar presentes, sino que tenemos un cartelito que es lo que hace que tengamos. Yo siento mucho, yo creo que más que del dolor que me produjo y que me produce la muerte de mi hijo y de saber que nunca más va a volver a 3 días que se van a cumplir los 8 años, es más la indignación que tengo porque del día 6 a mí me hicieron sentir que el fallo iba a ser favorable a Veiga por todas las actitudes que tuvieron. De eso vamos a hablar después, Angélica, porque me quiero detener particularmente en ese tema. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito continuamos el diálogo con Angélica Urquiza, la mamá de Jonathan Kiki Lescano. Radio Palermo. Todavía tengo en mente cambiar algo. Para muchos, la noche es diversión. Para nosotros es trabajo, responsabilidad, seriedad y compromiso. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que vulneren tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos. No mires para otro lado. Y entramos en el último cuarto, en el último tramo de No mires para otro lado. Merlo tiene una pregunta para Angélica. Pusiste muy en evidencia el tema del poder, cómo actúa el Poder Judicial, porque dijiste bien que la justicia es otra cosa. Siempre lo repite Castellucci esto. Sí, sí.
¿Y por qué pensás que esto es así? ¿Por qué hay una justicia para algunos y un poder judicial que actúa de una manera para algunos y actúa de otra manera para otros? ¿En qué lo ves que te identificás vos con esta situación? Por vivir en una villa y por ser de un barrio humilde. Creo que eso es lo que lleva a esto, ¿no? A esta discriminación de saber de que bueno, no tenemos plata, que es, no sé. Y esto que ponías mucho énfasis en que les molestaba una cantidad de manifestaciones que hacían ustedes, pues me hizo acordar mucho a la molestia que tenía el presidente Lancés, era que decían, están haciendo uso político les quitamos las pensiones a los discapacitados y hacen uso político, como si lo que ellos hicieron no fuera un hecho político. Digo, en este sentido parecería ser como que el Poder Judicial, expresado en este tribunal o en esta jueza, está como denunciando que ustedes hacen uso político. ¿Nunca lo dijeron en esos términos? Sí. No, lo trataron de que éramos piqueteros, montoneros, lo dijeron en la sala. ¿Y le llamaron la atención porque había un escrito del Tribunal 16 de que no podíamos armar un gazebo, que no podíamos armar la radio abierta. Nosotros les preguntamos a los policías porque el segundo día, el día 13, lo rodearon todos en la plazoleta con un camión grande de la Policía Federal y policía femenino y masculino. ¿Pudieron entrar todos a ver el juicio? Porque los juicios son públicos. No, este no fue público. ¿Por qué no? No, fue un juicio oral pero no público, porque prohibió totalmente a los medios de prensa, prohibió a que organismos del Estado no estén, en el sentido que lo prohibió de que no había lugar. Ellos los argumentos... Que es un viejo truco que se hace en muchísimos tribunales. Me he cansado de ir a juicio donde ponen salas para 5 o 6 personas, esa es la parte pública, y donde a veces ni siquiera los familiares pueden entrar o se tienen que turnar para entrar un rato cada uno. En este caso pasó esto, porque si bien decíamos que tengo... Que es verdaderamente agraviante. Sí. Porque bueno, vos sos mamá de otros 7 chicos, sí. Es una familia grande y que ni siquiera pudieron estar juntos en el juicio por el asesinato. No. Y cuando nosotros preguntamos y decimos que por qué no dejaba entrar a la prensa, porque el argumento de ellos era que no había lugar. Que si nosotros le cedíamos el lugar, los familiares, porque yo era querellante, podía estar, los familiares le cedían el lugar, ellos no tenían ni un problema, pero foto no sacaban. No podían sacar. Le sacaron incluso la cámara a alguien, ¿no? Que sacó una foto porque no quería que fotografiaran a Veiga. A Santiago Veiga. Santiago Veiga en todo momento fue resguardado por este tribunal, en el sentido que tenía chaleco antibala, que cuando iba a salir lo disfrazaban, a nosotros lo querían hacer que salgamos del tribunal acompañados por policías para que él pudiera salir tranquilo, y yo le dije que no, que a mí no me van a acompañar. Hace 7 años y 11 meses que vengo a los tribunales y yo conocía bien el lugar, y aparte que lo que quede claro es que nunca yo busqué venganza, siempre quise saber una verdad y quise tener un poco de justicia, y desde el primer momento yo sabía que Santiago Veiga vivía en Pasaje Sonda, que queda a 20 minutos de mi casa. Y nunca, jamás, ni me crucé. Después de 7 años y 11 meses me mostraron a dónde es el Pasaje Sonda. Y me lo mostró mi esposo cuando íbamos con la camioneta, porque me dijo, ahí este es el pasaje. Yo nunca tuve interés. ¿Por qué? Porque quería que vaya a juicio. Además de querer que vaya a juicio, nos queda muy poquito programa, pero que tiene que ver con este espíritu con que encarar las cosas, con este espíritu solidario, con esta cosa donde predomina el amor sobre el odio. Vos además es un laburo social en tu barrio, y lo haces un poco también a partir de como para recuperarla y para mantener viva la memoria de Kiki, ¿no? Sí, nosotros tiene un lema en la casita, que en vano no se fue una vida. ¿Qué es la casita? La casita de Kiki es un lugar, un espacio que bueno, fue construido en el 2009, a muy pocos meses del asesinato de Kiki,
y es un centro de contención, de dar amor y de recibir amor también. Se da apoyo escolar junto con unos compañeros, que bueno, estos compañeros hermosos de la casita de Kiki, y que bueno, conjuntamente con los chicos de Proyecto Popular también que están ahí, bueno, hacemos un trabajo cultural de amor y ser solidario, que es lo principal, y de poder tener, como decir, una contención cuando pasa, porque después del asesinato de Kiki hubo varios asesinatos, y uno es de Papu y de Jonathan Mareco, que en la misma situación, chico de 16 años y el otro de 17 años. Y bueno, estamos acompañando a la familia, acompañando a los chicos que lo detienen injustamente, y a aquellos que le pegan para que le compre droga y se la sacan, porque tenemos 4 policías diferentes en el barrio. Bueno, esa es la casita, y que tratamos de transmitir en estos 8 años que se van a cumplir transcurridos, de poder estar con los vecinos y poder acompañarlos. Nosotros, si bien en lo poco que sabemos, poder acompañarlos, simplemente acompañarlos, y bueno, ahí tenemos el apoyo escolar, después la merienda. Estamos con comedores del barrio y hacemos la olla de repente una vez por mes, y bueno, le damos de comer comemos entre todos con los vecinos, charlamos de todo lo que pasa en nuestro barrio. Ya que hablas de olla, ¿cómo cambió con este cambio lo de la olla? Y lo tenemos que hacer ya, no es muy espaciado, sino que más seguido, porque propusimos y lo hicimos con los vecinos, de hacer una feria, porque bueno, hoy no lo alcanza. Hoy los que tenemos un trabajo de lunes a viernes tenemos que trabajar sábado y domingo, porque realmente lo sentimos mucho en esto de poder hacer, por ejemplo, la olla. Nosotros ya no la hacemos con carne, porque no alcanza, sino con todo tipo de verduras se hace. Así que se siente mucho más, sentimos mucho más, y los vecinos sentimos... Más gente concurre también. Y sí, más gente, y más chicos también, porque vos te das cuenta que la necesidad que hay. Angélica, absuelto ahora Veiga, ¿qué pensás que va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tiene un cheque en blanco que le dio la justicia, el Poder Judicial. ¿Qué va a hacer? ¿A qué comisaría pertenece? Él pertenece a espectáculos públicos, así que nosotros nos podemos cruzar en cualquier lado a él, y lo que sí, lo que digo que va a hacer, va a seguir asesinando chicos. Me refiero jóvenes. que va a volver a ser parte de la fuerza. Va a ser, es lo que él refiere y quiere, pero... Bueno, para volver a ser, primero le tiene que quedar firme la sí, todavía. Igualmente yo hoy hablaba cuando estábamos esperando en el juzgado, hablaba que en mi imaginación yo decía, bueno, ahora está saltando de alegría, lo van a indemnizar, le van a todo. Y después, hablando con familiares y con que también fueron de víctimas de gatillo fácil, me dijo, no, mira, todavía no, esto tiene que quedarle firme, y nosotros vamos a luchar para que esto no quede firme, vamos a seguir apelando, vamos a seguir, y lo que sí a mí me sucede es que yo me lo voy a cruzar en cualquier momento. Hoy me pasó una situación en el subte cuando iba para tribunales, se sentó un muchacho muy parecido a él, o yo lo identifico parecido a todos, porque no me puedo borrar la cara de él, se sentó rápidamente y yo dije, uy, ¿quién es este? Y estábamos con mi hija no entendía nada. Es esto, yo creo que nosotros, si bien uno habla de una fortaleza, creo que la fortaleza es lo que te produce el amor, ¿no? De que le tenés a un hijo, como decía al principio, yo tengo 8 hijos, 7 vivos, 1 no. A mí
me produce de tener fuerza, de confiar y de seguir en esta lucha, por más que no haya una condena hacia Santiago Veiga, sí que haya una condena social, pero a mí lo que más me empuja a seguir luchando es que hay muchos Kiki en mi barrio, hay muchos Ezequiel en mi barrio, y hay muchos chicos, y que uno de los tantos pibes que van creciendo en mi barrio también son mis nietos. Entonces por eso hay que luchar, por eso como dice tu programa, no mires para el otro lado, sino que miren lo que hicieron, porque la jueza esta deja bien plasmado de que bueno, que vayamos a hacer juicio a los otros que jugaron con el cuerpo de mi hijo, que lo tuvieron 3 días, quién sabe a dónde, y que cuando el médico forense le va a hacer la autopsia, estaba muy manoseado el cuerpo, que lo enterraron en plena democracia como NN, que me prohibieron a mí, a la madre, darle el último adiós, besarlo y decirle cuánto lo amaba y tener en la imagen, porque a mí me devolvieron en una bolsa negra y me lo trajeron en una madera, en un cajón. Yo nunca lo pude ver. Que la sociedad sepa todo eso, que sepa que uno no busca venganza, que a mí no me modifica nada de que a Santiago Veiga le den perpetua o que lo dejen libre, en el sentido de esta lucha. Yo no quiero, no es un capricho mío que él pague a la sociedad con cárcel, porque él asesinó a mi hijo y encima lo verdugueó y encima lo firmó en una agonía, que eso es mucho más doloroso, que aumenta a esto lo que... Sí, que se suma, que se suma terrible. Son lamentablemente la hora de cierre del programa. Creo que con lo que dijiste, esto último que dijiste, vale la pena como cierre. Te agradecemos mucho, Angélica, que nos hayas acompañado, y gracias por tu lucha. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Hasta el próximo martes con otra emisión de No Mires para Otro Lado. Chau, chau. Que ya no está.